un excelente fin de semana. Bien, son las 9:05. Venezuela, 3 caminos para salir de la crisis. Por más sesgada que sea la opinión de algunos, es imposible negar la crisis que está viviendo Venezuela. No es solo una crisis política, económica y social, al terreno de lo humano. Sobre todo desde cuando Chávez estimuló el espíritu confrontacional que logró generar discusiones y divisiones profundas al interior de las familias y que logró separar a unas a favor o en contra de la llamada revolución bolivariana. Esta es una demostración de la importancia de la política, que muchos desprecian. 15 años de discursos, estrategias y tácticas de confrontación estimularon una profunda división en la sociedad venezolana. Ahora, con los desaciertos del presidente Maduro, muchos antiguos chavistas han revisado sus posturas y se han vuelto críticos y opositores. Así como los investigadores norteamericanos Acemoglu y Robinson en su obra ¿Por qué fracasan los políticos?, demuestran el impacto de la política y los gobiernos en el curso de las sociedades. Es evidente esto en Venezuela, que el manejo de lo público determina el curso de una nación, y por más que las voluntades y esfuerzos individuales pretendan sobreponerse y avanzar. Es como si una planta tratara de sobrevivir en un terreno árido, sin agua y sin nutrientes. Por mucho que resista y se esfuerce, al final, muy probablemente perece. Hay quienes desde fuera de Venezuela, de manera obtusa y que incluso raya con lo inhumano, repiten la consigna del gobierno y le atribuyen la situación a una orquestada agresión imperialista, mientras el resto, la gran mayoría de los venezolanos, insisten en tratar de mostrar a un mundo cada vez más cínico y apático los abusos del poder. Para muestra de esas personas que no quieren aceptar la realidad, el exalcalde de Londres, Ken Livingstone, llamado Ken el Rojo, quien afirma que la situación actual de Venezuela es culpa de Chávez, pues dice en comillas, había 200 familias que controlaban el 80% de la riqueza y les permitió seguir viviendo. Bueno, la política además tiene un fuerte sustento económico, pues así como las reglas de la convivencia o la confrontación, es decir, de lo público, de la política, de lo que es de todo, determina el curso de una sociedad, no es menos cierto que ese curso de la sociedad también está señalado por las condiciones económicas en general y de los ciudadanos en particular, y que influye de manera dramática, no solo en la política misma, sino sobre la vida en cotidianidad y hasta la cultura misma de una sociedad. Una pregunta al respecto. ¿Cree usted que Chávez hubiera podido hacer todo lo que se dice, bueno, dicen unos, malo otros, si hubiera tenido el precio del petróleo si no hubiera tenido el precio del petróleo a más de $100? Y que le produjo una situación de superávit que manejó además como una caja menor a su antojo. Y es esa situación económica tan crítica, por ejemplo, que también uno se preguntaría, ¿el incompetente Maduro sería percibido tan malo si tuviera precios del crudo a más de $100 y no 30, 40 o $50? Pues bien, a pesar de la insistencia de tosudos amigos del régimen bolivariano, que lo ven como una inspiración de su ideario antinorteamericano, antineoliberal y antisistémico, lo que es un hecho es que hay en Venezuela en este momento una profunda crisis social, humanitaria, económica y por supuesto política. Quienes están en el poder han demostrado que no lo van a entregar, que no lo quieren entregar, y así lo repiten a diario, pues para ellos mantenerse se volvió una cuestión de supervivencia. Son conscientes que nada ni nadie les va a defender después de los abusos y de los excesos que han cometido, por lo que seguramente, como lo expresan, están dispuestos a jugarse hasta las últimas consecuencias. Bien, preguntémonos, ¿es posible más diálogo? El diálogo entre el gobierno y la oposición hoy parece definitivamente una opción descartada.
respaldado por quien sea, por el Papa o por cualquier grupo de países, no se convierte más que en un mecanismo de alargue y desgaste para la oposición y para el gobierno una forma de ganar tiempo antes del colapso definitivo. Pues como dice Maduro, los vamos a sentar a las buenas para dialogar. ¿Cómo se dialoga a las malas? Por imposición, con amenazas de judicializar y encarcelar a quienes no aceptan los designios del gobernante. Imagínate que estuviéramos pidiendo un diálogo a quienes se comportan en una relación como el gato y el ratón, y al ratón, por favor, dialoguen. Bien, la realización de elecciones en Venezuela tampoco resulta una salida, luego de más de 13 procesos ganados anticipadamente por el gobierno, apoyados en la expresión del presidente Carter de que el sistema electoral venezolano era el más perfecto del mundo. Pues sí, en Venezuela se cambió el principio que describe Dieter Nolen de elecciones competitivas y democráticas bajo la premisa de reglas ciertas para resultados inciertos y no al revés, como sucede en forma sistemática en Venezuela y en otros países, reglas inciertas para resultados ciertos y predeterminados. Encima, la oposición no cuenta con un liderazgo suficientemente consolidado. Desde el fatal error cometido en las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre del 2005, en que los opositores dejaron todo el campo a Chávez, permitiéndole tomar el control absoluto del legislativo y por esa vía cooptar la rama judicial y el poder electoral, desde entonces no se ha logrado consolidar una personería capaz de dirigir el enfrentamiento con el régimen. Después de mucho bregar, la Mesa de Unidad Democrática, MUD, realizó una consulta popular que ganó ampliamente Enrique Capriles en 2012. Capriles, después de las elecciones en que ganó, según afirmó, que le ganó a Chávez, perdió su momentum, pues en vez de reclamar el poder o incluso declararse gobierno en el exilio, en una débil actuación se limitó a demandar el robo de las elecciones ante el Consejo Electoral, ante el Tribunal Electoral, que eran los mismos que se habían robado las elecciones. Leopoldo López, que emergía por su parte como la figura aglutinante, se entregó voluntariamente al régimen hace 3 años y que, a pesar del pretexto que representó para poner en evidencia ante la comunidad internacional el abuso de poder y la enorme cantidad de presos políticos y del valiente activismo de su esposa Lilian Tintori por su libertad, pues Leopoldo López no ha logrado ser ni el mártir ni el líder que recoja el sentimiento popular. Por su parte, María Corina Machado, una de las más valientes y radicales opositoras, tampoco logra hacer que confluyan las simpatías en torno de su nombre. Al final, los tres son vistos un poco como representantes de esa vieja oligarquía corrupta que provocó el espacio para el surgimiento de Chávez. Por ello, quizá los estudiantes y la juventud han terminado siendo la fuerza opositora más decidida contra el régimen, con una enorme desconfianza con los sectores políticos, aunque la realidad de la represión del régimen parece que poco a poco los va acercando. Desde una orilla menos radical, en un momento determinado, el gobernador y exdirigente chavista Henry Falcón, en su momento, apareció como una figura apropiada para hacer una transición, si era que Maduro entregaba el poder o hacía menor resistencia a la que ha hecho. Además, las elecciones venezolanas son manipuladas en forma sistemática en las 3 etapas de cualquier proceso, en la etapa previa, preelectoral, durante las elecciones y al contabilizar los resultados, como le demuestro en mi libro La farsa electoral, donde, como se ve en Venezuela, se realizan prácticamente todas las formas de fraude que enumero en el anexo de mi libro 123 maneras de hacer fraude electoral.
En los últimos días parece darse un acercamiento en esta semana de conveniencia entre antiguos funcionarios chavistas y dirigentes del PSV, partido de Chávez, y algunos dirigentes de la Mesa de Unidad, la MUD. En un foro abierto al público llamado En Defensa de la Constitución, participaron entre otros la destituida fiscal Ortega Díaz, Eustaquio Contreras del Bloque Parlamentario Socialista de la Asamblea Nacional, Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, Miguel Rodríguez Torres, controvertido exministro del Interior, y Luis Lander, representante de una ONG independiente llamada Observatorio Electoral Venezolano. Y por parte de la MUD participaron en ese evento Julio Borges y Freddy Guevara, presidente y vicepresidente del Parlamento venezolano, y al igual que Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, y también Ángel Oropesa, coordinador de apoyo político de la alianza opositora. La dirigente del Partido Libertad, María Corina Machado, se apartó de ese encuentro y de sus conclusiones, pues para ella participar en elecciones regionales a las que convocaría el gobierno para final de año sería, comillas, someterse a la ruta de la dictadura, legitimar a un CNE que el mundo entero reconoce como del más grande fraude, y aceptar que perdimos la lucha en la calle, y eso no es verdad, afirma María Corina. Ante esa situación, lo más deseable sería un acuerdo de voluntades, cada vez más improbable. Un acuerdo que permitiera la salida pacífica para establecer un gobierno de transición. Implicaría de alguna forma un fuero o impunidad para que los miembros de la cúpula del gobierno salieran del país con un blindaje jurídico y lavado de sus activos, atendiendo, eso sí, las exigencias de la Corte Penal Internacional. En ese acuerdo deberían confluir fuerzas gubernamentales, viejos chavistas disidentes del actual gobierno y dirigentes opositores, por supuesto también la gente del gobierno a nivel interno, pero no podrían quedarse por fuera, ojo, de esa mesa de actores fundamentales que tienen poderosos intereses en Venezuela, como Rusia, China, Irán, por supuesto Estados Unidos y la Unión Europea. Los vecinos tienen mucho que decir, en especial los más amigos del régimen, Cuba, Nicaragua y Bolivia, además, por supuesto, de Colombia y Brasil. Imaginemos una mesa con todos estos actores sentados discutiendo términos para una solución, más aún si quienes están aferrados al poder no quieren entregarlo. Hay quienes, pensando quizá con el deseo, claman todavía por una salida posible, dialogada, que podría implicar conversaciones cerradas de alto nivel facilitadas por Cuba y un grupo de países de la región. Así expresan algunos analistas en la revista Foreign Affairs, para evitar la guerra civil en Venezuela, y que una entidad de confianza como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, o UNASUR, en la cual tiene mucha influencia el gobierno venezolano, podría supuestamente desempeñar un papel de apoyo y mediación como garantes. Y afirman que cualquiera que sean los estados y entidades que vayan a la mesa podrían dar testimonio, dar charlas, catalizar pensamientos, construir puentes y acompañar el proceso, sobre todo porque en América Latina es una región rica en experiencia en resolver sus propias tensiones. Es un escenario bien difícil y bien improbable. Es un escenario en el cual la llave de la salida al colapso venezolano estaría en manos de Raúl Castro, quien podría convencer al régimen, tranquilizar a los norteamericanos, dar garantías a Rusia e Irán y ayudar a construir una salida de transición interna. Sin embargo, me pregunto, si no ha construido Raúl Castro un sistema de transición en su país, no parece probable que lo hiciera para la Venezuela actual, que le garantiza el flujo de dólares que tanto necesitan. La salida entonces parece ser sacar del poder por la fuerza a la poderosa y criminal banda de los cuatro, la banda venezolana de los cuatro: Maduro, Cabello, Padrino López y Delcy Rodríguez. Maduro, que ostenta el poder político y el control de la burocracia. Cabello, que maneja la
cúpula corrupta del cartel de los soles, como se le denomina a la mafia de las drogas, y las implacables milicias bolivarianas. El general Padrino López, quien controla la Fuerza Armada Nacional, la FAN, y la policía, que se convirtió en policía política antimotines y que ha provocado los más de 130 muertos opositores en las calles. Y Delcy Rodríguez, la beligerante ex canciller de Venezuela, ahora presidenta de la poderosa y corporativista, no democrática, Asamblea Constituyente. Ante la percepción generalizada de que el gobierno de Maduro definitivamente va a caer y que no es claro ni cómo ni cuándo, podría darse entonces tres de las siguientes vías, que es lo que planteo y sobre lo cual al final te invito que votes cuál de las tres sería. Una, quirúrgica. Dos, rebelión de capitanes. Y tres, revuelta popular. Antes de describirlas, repasemos algunos aspectos clave adicionales, sobre todo porque hay informaciones confusas y a medias. Empecemos por decir que Venezuela no es una democracia en la actualidad, es un Estado tomado por los herederos de un ideario chavista que pretendía reinventar la inspiración socialista, la aspiración socialista, y que otros dicen está tomado por una mafia de corruptos y narcotraficantes. En la actualidad, Venezuela es el país más endeudado del mundo. No hay otra nación con una deuda pública externa tan alta como proporción de su Producto Interno Bruto o de sus exportaciones, o que enfrente un servicio de la deuda más alto en relación con sus exportaciones. Entre el año 2012 y 2016, los ingresos fiscales no petroleros se exploraron un 70% en términos reales. La pobreza aumentó del 48% en 2014 al 82% en 2016. Es decir, en 2 años casi que se duplicó. La catástrofe económica de Venezuela, según estudios de Ricardo Hausmann, eclipsa cualquier otra catástrofe económica de la historia de Estados Unidos, Europa Occidental o del resto de América Latina, con una disminución en breves años del 40% del PIB per cápita. Más de 430 opositores han sido encarcelados, muchos de ellos después de juicios en tribunales militares. Grupos de vigilantes respaldados por el gobierno patrullan las calles y acosan a los ciudadanos y opositores que levantan barricadas. Felipe González, el expresidente español, acaba de decir que ni siquiera la dictadura de Pinochet hizo tantas violaciones de derechos humanos como las está haciendo el gobierno de Maduro. El discurso de izquierda ya no convence y buena parte de los izquierdistas se desmarcan, aunque algunos más radicales callan o lo hacen en voz baja, tal vez confiando que de alguna manera la situación mejore. Hasta los intelectuales de izquierda dicen que el régimen no es de izquierda, como Noam Chomsky, y que perdieron la oportunidad de hacer la verdadera revolución, como cuestiona el expresidente uruguayo Pepe Mujica. Solo el gobierno cubano parece estar feliz con esa situación. Los regímenes autocráticos son los más corruptos y los menos propensos a democratizarse, según estudios en todo el mundo. Y como me dijera hace unos pocos años un investigador de opinión pública venezolano, la peor herencia de Chávez está en que una tercera parte de los venezolanos está convencido que no necesita trabajar. Estamos hablando de tantas personas como todos los habitantes de Bogotá y sus alrededores, de tantos habitantes, de tanta gente como la población total de República Dominicana, o 2 veces todos los costarricenses, o 2 veces y media los habitantes de Panamá, 2,5 veces. Además, está probado y está identificado que las dictaduras fuertes, más que cualquier otro tipo de gobierno, dependen de la distribución de incentivos financieros, del clientelismo y de la corrupción para mantener el poder. Y los costos del funcionamiento del Estado asistencialista y del despilfarrador, como lo es en Venezuela, son demasiado elevados. De acuerdo con estudios recientes, la manipulación populista que en Venezuela ya pasó
a represión masiva se caracteriza por un enorme desprecio de la libertad individual e idolatría del Estado, personalizada en este caso por la supuesta revolución socialista. En echarle la culpa de todos los males a otros, no a las fallas y deficiencias del sistema. En un discurso antiimperialista y antineoliberal. En manipulación de las elecciones para darle un aire de legitimidad democrática. Y en un discurso igualitarista que permita sustentar el reparto corrupto del Estado entre los amigos fieles para asegurarse la continuidad. Entonces, ese populismo fomenta el odio y divide la sociedad entre buenos y malos, restringe la libertad económica y desprecia cualquier institución que no sirva a los propósitos de preservar el poder. Visto entonces este panorama crítico, es evidente que en Venezuela se trata de una autocracia populista, incompetente y corrupta. Y según muchos, como dijimos antes, además mafiosa y criminal, de la que los venezolanos no van a salir con paños de agua tibia, como se dice popularmente. Para quienes no quieren ver la gravedad de la situación, debería bastarles con que más de 2 millones de venezolanos han emigrado de su país, al menos medio millón a Colombia, y según informes periodísticos, ojo, el 30% de los venezolanos prepara papeles para irse. Aproximemos entonces los 3 caminos posibles para salir de la crisis. El primero le he llamado intervención quirúrgica, como un cirujano que interviene en una crisis de salud para actuar sobre un órgano del cuerpo o muchas veces extirpar algo anómalo. Es la solución que muchos preferirían y que esperan con ansia. Un grupo de comandos que de manera selectiva y precisa llegaran, como en las películas, a sacar a Maduro, a Cabello, a López y a la señora Rodríguez. Mucha gente se pregunta cómo y por qué Estados Unidos o la OTAN no intervienen, como en el caso Noriega de Panamá en diciembre de 1989. Eran otros tiempos. El mundo de hace casi 30 años nada que ver con el mundo de hoy. Ahora el mundo es interdependiente. Nadie tiene la capacidad de tomarse la largueza de acciones por iniciativa propia. Ni siquiera en su momento Bush, hijo, se atrevió en el año 2003 a invadir Irak sin conseguir el respaldo de las Naciones Unidas y de una serie de países amigos. El régimen chavista en 19 años, en cambio, ha construido fuertes alianzas con Rusia, China, Irán, Corea del Norte y ni qué decir Cuba, por mencionar algunos. Esos aliados tienen estrechos lazos comerciales, jugosos acuerdos financieros y sospechosas alianzas estratégicas que tienen que cuidar y que no van a dejar que fácilmente los norteamericanos y europeos vengan de un día para otro a sacarlos del juego. Por ejemplo, la petrolera estatal PDVSA es el segundo mayor socio extranjero de la petrolera rusa Rosneft, empresa que tiene grandes proyectos y privilegios en el país, en Venezuela, ese país, Venezuela, con las mayores reservas conocidas del mundo en petróleo. Pero la deuda venezolana con Rusia se estima en $1.000 millones. Putin va a cuidar su negocio y sus intereses y tratará por todos los medios de conservarlos y mejorarlos. El gobierno ruso ha pedido que las fuerzas externas ejerzan moderación y abandonen sus planes destructivos para que los venezolanos afronten la situación sin interveniencias externas. China, por su parte, se ha mantenido discreta, fiel a su principio de no intervención, pero atenta, pues la deuda de Venezuela con China supera, ojo, $65.000 millones, que es igual al Producto Interno Bruto de República Dominicana y tanto como las economías de El Salvador, Honduras, Jamaica y Nicaragua juntas. De hecho, los chinos ya han tenido contacto con algunos dirigentes de la oposición, pues les preocupa lo que pueda suceder en el futuro inmediato. Cualquier salida, entonces, debe garantizar los intereses de los chinos. Y ni qué decir de Irán, que ha construido fuertes lazos industriales, turísticos y que, según se ha reiterado, avances conjuntos en enriquecimiento de uranio. No será fácil ninguna solución sin tomar en cuenta el gobierno de Rouhani.
La supervivencia económica y política del régimen cubano ha dependido de su éxito en tener aliados en otros países que a su vez pudieran influir sobre sus gobiernos en apoyo a la isla. En el caso de Venezuela, el régimen de Caracas se volvió vital para la isla, donde los cubanos lograron penetrar en todas las áreas del Estado, haciendo prácticamente una toma por las venas sin disparar un solo tiro. Se aprovechó de sus servicios de espionaje y le vendió servicios a Venezuela de espionaje, de diplomacia, de propaganda, de ayuda humanitaria, intercambios juveniles, médicos, académicos y culturales, y el apoyo a ONGs de otros países, intelectuales y periodistas, y medios de comunicación y grupos políticos afines para a nivel internacional, como reseña un informe del País de España. Buena parte de las importaciones venezolanas se realizan a través de empresas cubanas. Funcionarios cubanos controlan las notarías públicas y los registros civiles en Venezuela. Supervisan los sistemas informáticos de la presidencia, los ministerios y programas sociales, de la policía y los servicios electorales, de los servicios de seguridad, así como la petrolera estatal PDVSA. Y por supuesto, la más criticada intervención de los cubanos, la cooperación militar, que va desde la asesoría para la creación y funcionamiento de las milicias bolivarianas al estilo de los temidos y terribles comités de defensa de la revolución, los CDR, hasta la definición de las acciones estratégicas militares y de policía. Ahora, si como se especula, el presidente norteamericano impusiera un embargo petrolero a Venezuela, muy probablemente aceleraría el colapso del régimen. Y podría, pero a su vez, podría generar preocupantes consecuencias para los propios Estados Unidos. Estados Unidos importa el 10% del petróleo, de su petróleo, del petróleo que consume de Venezuela. Son 700.000 barriles diarios, que es la tercera parte de lo que Venezuela exporta actualmente. El régimen, por supuesto, se sacudiría, entraría en grandes dificultades para atender sus compromisos financieros. Pero, por supuesto, para alimentar y sostener a casi 10 millones de venezolanos que viven directa o indirectamente del Estado. Y, por supuesto, no podría pagar a sus trabajadores petroleros, a los soldados y los policías. Produciría un colapso mayor, un colapso social y un aumento masivo del flujo de refugiados a Colombia. Usted se imagina que en una situación de esta naturaleza caótica, 1 millón de venezolanos pasaran la frontera hacia Colombia en 2 semanas, 3 semanas, un mes. La crisis humanitaria en Colombia y en América Latina sería sin precedentes. Por supuesto, también se acabaría el apoyo venezolano a Cuba y Haití y sobre todo, ojo a esto, que es lo que tal vez un argumento clave que determina que esta opción de esa intervención quirúrgica, de esa intervención por la fuerza de los Estados Unidos, muy probablemente no se dé. Es que el descenso brusco en las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaría automáticamente los precios del petróleo, impulsando y fortaleciendo las economías de Rusia e Irán, como lo explica el New York Times, y por supuesto no le conviene a Estados Unidos ni a la Unión Europea. ¿Cómo se ve este escenario? Además de tremendamente complejo, parece bastante improbable porque son muchos los que tienen desde afuera intereses en Venezuela. Segunda opción, segundo camino, rebelión de los capitanes. Recientemente han empezado a aparecer videos y comunicados de grupos de soldados y policías que expresan su oposición al régimen. Sería este escenario un levantamiento liderado por mayores y capitanes de la Fuerza Armada y de la Policía, pues buena parte de los generales y coroneles están comprometidos con los abusos y la corrupción del régimen. Al resto de oficiales les toca hacer el trabajo sucio sin recibir los beneficios de sus superiores. Desde que en junio un oficial de la policía desde un helicóptero del gobierno atacó la Corte Suprema de Justicia con disparos y granadas, casi un mes después, las tropas venezolanas informaron
que habían desactivado un motín en una base militar en el estado de Carabobo. Los amotinados dijeron que querían restaurar el orden constitucional, mientras que Maduro, por supuesto, afirmó que se trató de un ataque terrorista. Y esta semana se empezaron a ver anuncios o se continuaron viendo anuncios de personas armadas llamando a los militares a desconocer el régimen y recuperar la Constitución. Entonces se trata este escenario, este camino de un levantamiento de guarniciones clave que pondría en dificultades al gobierno y que podría generar enfrentamientos entre sectores de la Guardia Nacional, la Fuerza Armada y la Policía, que sería definitivamente más cruenta y demorada que la situación anterior y que hace impredecible sobre todo la reacción de la gente, en especial por el papel brutal que podrían realizar los colectivos chavistas. Se trata de una opción entonces en la que estarían enfrentados grupos oficiales armados, leales al régimen, con sectores militares alzados contra el gobierno y que, según afirman algunos, lo hacen para defender la Constitución chavista. Parece, por lo que se está dando, más probable y peligrosa. No tan incruenta como la anterior, pero bastante peligrosa. Tercer camino, revuelta popular. Como consecuencia de alguna de las dos anteriores opciones o por vía del recrudecimiento de la situación actual, sin que se dé ninguna de las otras dos todavía, de esa situación de enfrentamiento en las calles, en la cual milicias bolivarianas de manera ya descarada y apoyadas por la policía y la Fuerza Armada, enfrenten de manera decidida a grupos de jóvenes en pueblos y ciudades, como ya lo vienen haciendo, pero de una manera sistemática, y enfrenten a esos jóvenes y a esos sectores de la juventud que ya no sea selectivamente uno o dos o tres muertos, sino cientos de muertos. Esa sería una situación concreta que podría degenerar rápidamente en guerra civil con impredecibles consecuencias, porque seguramente algunos sectores de la policía y de la Fuerza Armada se pondrían del lado de la ciudadanía para enfrentarse, apoyados por los ciudadanos en las calles, caminos y veredas, enfrentar a la Fuerza Armada y a los leales al régimen. Durante los últimos 4 meses de agitación, más de 130 personas han muerto y otras 3.500 personas resultaron heridas en protestas con el gobierno. Son centenares de miles de venezolanos que han huido a países vecinos, Brasil y Colombia, en busca de refugio. Y la mayoría de países de la región preparan en silencio planes de contingencia para hacer frente a la explosión venidera. En conclusión, el camino a seguir es incierto y complejo. ¿Y qué sigue? Con cualquiera de estas tres, caído el régimen, sin Maduro en el poder, la tarea de reconstruir la economía, el tejido social, la cultura política, la civilidad, van a exigir mucho tiempo, tino y paciencia. Muchas gracias. Ahora abro la conversación, abro la discusión, se tocaron varios aspectos y es válido que conversemos en todos los sentidos en los que ustedes prefieran. Bien, voy a revisar las